reflejo de las dos vertientes de la vida que se encuentran y se desencuentran y que se pueden ver en una síntesis de 45 o 15 minutos. El teatro siempre está comprometido con los proyectos de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por darme este espacio para decir lo que todo el mundo conoce, pero que pocos se atreven a decir. Muchas gracias. Mi nombre es Paulina Murillo. Siendo los días 6, 7, 8 y 9 de mayo de 1992, fue cuando quien habla alistaba los alimentos para ir a visitar a mis hijos. Por medio de la televisión me entero que la policía, bien armada, había tomado el techo de los pabellones de los internos políticos. Mis hijos eran prisioneros políticos. Me olvidé de los alimentos, me olvidé de todo y salí corriendo para allá. Al llegar, eran aproximadamente las 7 de la mañana. Todo era humo, solo se veía los gases sobre los techos de los pabellones. Fui la primera en llegar. Después llegaron los medios de comunicación. Ellos me preguntaron: señora, ¿tiene familiares allí? Sí, 2 hijos, una hija y un hijo. Entonces aproveché para hacer la denuncia. Este es un genocidio. Este es el genocidio que ha estado preparando Alberto Fujimori con el pretexto de querer trasladarnos, de querer trasladar. ¿Y cuál es el objetivo? De querer asesinar a nuestros hijos. Son pocos internos. Y miren cuántos policías están ahí, en el techo de los pabellones. Al mediodía vinieron más policías. Los familiares tocábamos las puertas de las diferentes instituciones pidiendo salvar la vida de nuestros hijos. Fuimos a la fiscalía. ¿Qué dijo Nélida Colán? No, hijas, este no es un genocidio. Y si los internos han agredido a la policía, pues estos tienen que defenderse. Regresamos al penal y la policía se fue contra nosotras, desarmadas. Nos lanzaban bombas lacrimógenas, nos empujaban lejos de la puerta del penal y volvíamos para agitar por la vida de nuestros hijos. A la mañana siguiente ingresó un cañón y yo dije: ahora sí, van a asesinar a nuestros hijos. Pero no fue así. Con orgullo yo les digo: son hijos valientes, sangre de nuestra sangre, carne de nuestra carne, que están luchando por un mundo justo. Después comienzan las explosiones y cada una de ellas era como un puñal que penetraba en el pecho. Salíamos al frente
como saldremos pidiendo la libertad de los demás. Y así llegamos al día 9 de mayo. Eran 5 de la mañana cuando escucho la voz de mi hija. Estaba pidiendo la evacuación de los heridos y las madres gestantes. Me abracé a una madre y dije: es mi hija, está viva, es mi hija. Después comienzan los tiroteos de parte de los francotiradores que estaban en el techo de los pabellones. El día 10 de mayo, a las 3 de la mañana, vimos que salían 2 ómnibus. No sabíamos a quiénes pertenecían. Pensábamos que eran de los sobrevivientes. Entonces los seguimos en la oscuridad. Uno se fue hacia el sur y el otro se fue hacia Chorrillos. Eran de nuestros hijos sobrevivientes. Regresamos al penal y vimos que salía una camioneta azul de la Marina, cargado de cadáveres, cabezas, brazos, piernas de nuestros hijos colgaban. Tuve que darle fuerzas a las mamás que desmayaban de dolor. Fuimos a la morgue. Cuando llegamos a la puerta, que nos devuelvan a nuestros hijos, que nos devuelvan a nuestros hijos. Fui la primera en ingresar. Busqué, removí entre los cuerpos, volví en la tarde. ¿Dónde estaban mis hijos? ¿Qué habían hecho con ellos? Nuevamente regresé a la morgue y me decían: aquí no están, vaya, búsquelos en la institución de los desaparecidos, de los sobrevivientes. A lo mejor están vivos o los han trasladado a otros penales. Entonces me fui a Chorrillos, a Cachiche. En ahí un guardia me dice: ¿usted es la mamá de la Ronca? Mi hija tiene una voz muy fuerte. Sí, le dije. No te vayas, todavía me quedas. Y me dijo: mire, a su hija la han asesinado y su hijo está herido, así que vaya, búsquela. Entonces volví nuevamente a la morgue, pero esta vez ya decidida, porque sabía que mi hija estaba allí. Me peleé con la Dircote, con una madre que buscaba a su esposo. Hicimos una pequeña estrategia para distraer a la policía. Ingresé ahí, a la morgue, me encontré con los frigoríficos y al abrir una de las puertas, mi hija cayó sobre mi pecho. Estaba muerta, helada. Te mataron, hija. Estoy contigo, porque sé que tus ideas serán justas. He venido a sepultarte, he venido a liberarte.
El doctor Quirós de la morgue me prestó plata para comprarle el cajón a mi hija, porque si no, no me la hubieran permitido llevar. Vino un familiar y le dije, llévate a mi hija a mi casa, voy a buscar a mi hijo. Y me fui al hospital de la policía. Mis lágrimas, mi cara demacrada, hicieron que el médico se compadeciera de mí y finalmente me dice, sí, su hijo está aquí, pero está muy grave, tiene 5 balas en la parte izquierda y una infección tetónica. De hoy o mañana no pasa. Y yo le dije, ¿está seguro, doctor? Sí. Así que vuelva más tarde o si no, mañana. Entonces volví a mi casa, estaban velando a mi hija. Amanecí sentada en la silla. Volví al hospital y el médico me dice, su hijo está muy grave, quizá no pase el mediodía. Volví a mi casa, sepulté a mi hija y dije, he perdido a mi hija y voy a perder a mi hijo, pero no tengo por qué desfallecer, los pierdo luchando por una causa justa. He respetado sus ideas. Me llené de fuerza, de fe, de confianza, que es la única cosa que no podemos perder en este momento. Y así anduve durante un mes, luchando por la vida de mi hijo. El hospital de la policía se convirtió en mi casa, mañana, tarde y noche. Hasta que un día el médico me dice a las 2 de la tarde, señora, su hijo vive. Se sentó y lo primero que hizo fue preguntar, ¿cómo está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y el médico dice que le dijo, tu mamá ha estado todo momento aquí. Después mi hijo pregunta, ¿y mi hermana? Y le dijeron, a ella la han asesinado. Y mi hijo dijo, pobre mi mamá. Después el médico me dice, hay que seguir luchando. Qué valentía, qué fortaleza de él y de usted también. Yo la voy a apoyar. No voy a permitir que a su hijo se la lleven a Puno, porque va a morir de frío. Que se lo lleven acá al penal, Castro Castro. Después de 2 meses que no veía a mi hijo, a él lo trasladan al penal. Estaba en una silla de ruedas. Me aferré fuerte a él. Tenía una pierna vendada, un semblante amarillo. Lo abracé mucho, le di una abrazada y algo de ropa y seguí a la ambulancia. Vi cómo metían a mi hijo al pabellón.
Doy gracias porque me he llenado de fuerza. Levanto mi frente por tener 2 hijos que tengo. Una se murió, pero he ganado a miles porque se encuentra en cada una de ustedes. Por eso, padres, madres, esposas, hermanas, hijos, levantemos siempre nuestras cabezas. A donde vayamos, por más que nos acosen, son luchadores sociales. El delito grave que ha cometido nuestros hijos es querer un mundo mejor. Gracias. Gracias a la